Secretos de la Segunda Guerra Mundial. Rommel, el zorro del desierto. El 14 de octubre de 1944, dos generales se encontraban en esta casa de Herrlingen. Era el hogar de uno de los más destacados militares del país, el mariscal de campo Erwin Rommel, de su mujer Lucy y de su hijo Manfred. El mariscal, que se recobraba de unas heridas sufridas en Normandía, recibió a sus invitados, pero no era una visita de cumplido. Después de una breve conversación, el mariscal partió con los dos generales para un último y corto trayecto. Al cabo de unos minutos se había suicidado. ¿Qué ocurrió para que uno de los mayores héroes del Reich se convirtiese en uno de sus mayores enemigos, condenado a muerte por el propio Hitler? Rommel había sido un leal servidor de Hitler, pero los crímenes del régimen nazi nunca empañaron su reputación. Se le dio descanso como a un héroe, pero su Führer había ordenado su muerte. Aún vivo, se habían iniciado los preparativos para su funeral. Las coronas estaban ya encargadas y los homenajes escritos. Todo era una farsa, un asunto de relaciones públicas. Rommel había estado implicado en el fallido atentado contra Hitler del 20 de julio de 1944. Pero ¿hasta qué punto se había visto Rommel envuelto en la conspiración de julio? ¿Llegó a conocer el plan para asesinar a su comandante en jefe? Desde 1941 la reputación de Rommel destacó por encima de la de cualquier otro general, un logro notable para un comandante que ganó sus victorias en lo que Hitler consideraba un escenario secundario. El propio Hitler había alimentado la reputación de Rommel al escoger a dos hombres, Rommel y el general Edvard Dietl, como sus soldados bajo el sol y la nieve, a fin de satisfacer el capricho del público alemán por los donosos militares. Rommel es aún una leyenda, tan fascinante ahora como en los campos de batalla. Al contrario de Rommel, Dietl fue un fervoroso nazi que había tenido un papel en el fracasado golpe hitleriano de Múnich en 1923. Dietl continuó siendo un soldado bajo la nieve al morir en un accidente aéreo en Laponia en 1944. Pero Rommel es quien sigue fascinando nuestra imaginación. Erwin Rommel nació el 15 de noviembre de 1891 en la ciudad de Heidenheim, en Württemberg. No descendía de un linaje militar. Su padre fue un médico de provincias con cierto éxito. Su casa refleja el modesto origen burgués de Erwin Rommel y de sus hermanos y hermanas. En el colegio, Rommel era un chico enfermizo y soñador. Pero en la adolescencia se endureció y desarrolló un agudo talento para las matemáticas. Su padre le animó a entrar en el ejército. En el verano de 1910 se convirtió en oficial cadete en la escuela militar de Danzig, a orillas del Báltico. Tras la escuela de cadetes, Rommel ingresó en el 124 Regimiento de Infantería de Württemberg.
En esta fase de su vida, Rommel conoció a Lucy Mollin, con quien se casaría en 1916. Rommel maduró en un mundo militar hecho de lealtades simples e incuestionables, el deber para con el Kaiser y la patria. No obstante, ya en este temprano periodo de su carrera, algo distinguía a Rommel de sus contemporáneos. Abstemio y no fumador, se entregaba por completo a su profesión. Pronto el ardor de las batallas pondría a prueba la profesionalidad de Rommel y del ejército alemán. En septiembre de 1914, Alemania entró en guerra. Durante más de 2 años, Rommel permaneció en el frente occidental, donde las esperanzas de una rápida victoria dejaron paso a las masacres de la guerra de trincheras. Tenía poca estatura, pero su valor y su personalidad fascinaron a todos los que le conocieron. En otoño de 1917, Rommel se encontraba en Italia al mando de un batallón de tropas de montaña. Para entonces, además de bastantes heridas, podía ya lucir la Cruz de Hierro de primera clase. Como joven oficial del Frente Occidental, Rommel mostró un olfato para las tácticas de infiltración que le valió el mando de un batallón alpino. Estas unidades se diseñaron para efectuar misiones especiales en pequeños grupos de combate, cuyos mandos gozaban de una libertad de acción mucho mayor que la que normalmente les hubiera correspondido por su rango. Por esta razón, Rommel se encontró con la oportunidad perfecta para demostrar su valor como comandante. En la batalla de Caporetto, Rommel condujo a sus hombres en profundidad por la retaguardia italiana, capturando 9.000 hombres y 80 cañones. La promesa que representaba en su juventud se había cumplido con creces. Rommel recibió la distinción pour le mérite. Tenía 27 años cuando la guerra terminó con la rendición de Alemania, pronto seguida por el caos político. A la humillación de la derrota hubo que añadir la ocupación de la orilla occidental del Rin por las tropas aliadas. Se impusieron a Alemania abrumadoras compensaciones de guerra y se redujo su ejército a 100.000 hombres, sembrando así la semilla de un futuro conflicto. Tras la guerra, Rommel permaneció en el ejército alemán. La vida civil era algo impensable para él. Fue nombrado comandante de una compañía de fusileros, destino en el que permanecería durante los siguientes 9 años. Más tarde, Rommel trabajó como instructor de comandantes en la Escuela Militar de Dresde. Obsesionado por las matanzas de las trincheras, declaró que por encima de todo deseaba enseñar a los comandantes militares del futuro a salvar vidas. En octubre de 1933, Rommel fue nombrado comandante de un Jägerbataillón en las montañas de Harz. Aquí es donde en 1934 conoció a Adolf Hitler, entonces ya canciller de Alemania. Rommel se negó a organizar el planeado desfile de sus tropas hasta que la guardia SS de Hitler, la Leibstandarte, fuera apartada. Un notable acto de valor por parte de un oscuro coronel tan enjuto que su casco parecía un cubo de cartón. Hitler llegó al poder como canciller en diciembre de 1933, bendecido por el presidente Hindenburg, el envejecido símbolo del militarismo prusiano. Pronto Alemania empezó a bailar a otro ritmo, y Hitler se puso el capote militar. El entierro de Hindenburg, en el gigantesco monumento levantado para él en Prusia Oriental, escenario de la espléndida victoria sobre los rusos en 1914, constituyó el símbolo de la desaparición del antiguo orden militar alemán. Entonces Hitler vinculó el ejército alemán a su persona mediante un juramento personal de fidelidad. Se convirtió como jefe del Estado y comandante en jefe de las Fuerzas Armadas en dictador de Alemania. Rommel y Lucy habían tenido un hijo, Manfred. Rommel era totalmente apolítico, un simple y llano soldado a disgusto en ropa civil. Rommel reservaba todo su desprecio para las Sturmabteilungen, las SA,
ese gigantesco ejército privado cuya ambición era absorber el diminuto ejército profesional alemán en un proceso de revolución permanente. Las SA se convirtieron en una amenaza tan grande para Hitler como para el ejército. En junio de 1934, Hitler eliminó la amenaza y se aseguró la lealtad de los soldados profesionales, como Rommel, ordenando el asesinato de los líderes de las SA. Estas siguieron desfilando con sus antorchas, pero sin dientes. El rearme no solo tranquilizó al cuerpo de oficiales alemanes, sino que también proporcionó una base para un rápido crecimiento de las fuerzas armadas. Una hábil propaganda supo ocultar sus debilidades internas y jugar con los miedos de los políticos británicos y franceses que temían una nueva carnicería aún mayor que la de la Primera Guerra Mundial. Cuando Hitler reocupó la Renania desmilitarizada en 1936, en contra de la opinión de sus principales generales, ingleses y franceses se cruzaron de brazos. Esta victoria incruenta impresionó a Rommel como impresionó a millones de alemanes patriotas. Para entonces, Rommel estaba progresando. En 1937 publicó un manual de táctica que fue un éxito de ventas: La infantería ataca. Ese mismo año, el instructor del cuerpo de oficiales se hizo estudiante. Rommel asistió al primero de una serie de cursillos de doctrina nazi para oficiales del ejército. Estaba ya convencido de que el cuerpo de oficiales tenía que politizarse y estar preparado para luchar por los objetivos del Führer. Y el propio Rommel jugaba ahora un papel, aunque modesto, en esos objetivos. En otoño de 1938, Alemania ocupó los Sudetes, una zona fronteriza de habla mayoritariamente alemana al oeste de Checoslovaquia. La escolta de un Hitler triunfante llegando a los Sudetes era un batallón mandado por Rommel. Menos éxito tuvo su vinculación con el movimiento de las juventudes hitlerianas, con cuyo anodino líder Baldur von Schirach llegó a enfrentarse. Muy pronto, el deber del soldado alemán de luchar por el programa de Hitler iba a trasladarse de los desfiles a los campos de batalla. El 1 de septiembre de 1939, Hitler invadió Polonia. Rommel, ya ascendido a general de división, estaba al mando del cuartel general del Führer en Polonia. El hecho de compartir con Hitler las madrugadas en campaña o de viajar con él en su tren especial, curiosamente bautizado América, hizo que Rommel exclamara: «Por fin los soldados vuelven a ser algo». Pero Rommel, aquel simple soldado, no podía ver el terrible destino que se cernía sobre la sometida nación polaca. En Polonia, las fuerzas armadas y aéreas alemanas habían demostrado, aunque de forma limitada, la nueva teoría de la Blitzkrieg, o guerra relámpago. 6 meses después, durante la batalla de Francia, esta combinación de medios acorazados y poder aéreo iba a arrollar al ejército francés y al cuerpo expedicionario británico. Ahora Rommel estaba al mando de la 7ª División Panzer. En su madurez, tras toda una vida de servicio en la infantería, demostró ser un maestro de la guerra con medios acorazados. Así lo descubrieron los franceses a su pesar. Después de cruzar el Mosa, la división de Rommel se encontró en el corazón del impulso alemán por el noreste de Francia, logrando en su avance medias de 75 kilómetros diarios. La 7ª Panzer avanzaba tan deprisa que se ganó el apelativo de la División Fantasma. Pero los estragos que dejaba en su estela eran bien reales. Rommel exultaba de entusiasmo militar. Escribía a Lucy: «Llevo sin parar días enteros, siempre en movimiento, en tanque, en vehículo blindado o en el camión del Estado Mayor. No tengo tiempo ni para dormir. Hay que ser tan rápido en una división mecanizada. Hasta ahora lo estoy consiguiendo».
A finales de mayo, la séptima Panzer había copado a la mitad del primer ejército francés y en 48 horas Rommel informaba a Hitler de su éxito en su cuartel general de las Ardenas. El vínculo entre Hitler y Rommel se reforzó cuando el Führer le saludó diciéndole: «Estábamos todos muy preocupados por usted». De vuelta al combate, la división fantasma cruzó el Somme, lugar de la terrible carnicería del verano de 1916, y bajo un sol de justicia giró hacia el norte, hacia las costas del Canal de la Mancha. Rommel, que disfrutaba de la publicidad que suscitaba, se aseguró de estar presente cuando sus primeros tanques llegaron al mar e incluso se mojó un poco las botas ante las cámaras. En Saint-Valery, Rommel capturó a una docena de generales franceses y británicos, incluyendo al inconsolable general Fortune de la 51 División Escocesa Highland. Para entonces, Rommel y la séptima Panzer habían capturado ya casi 100.000 prisioneros, pero el éxito mismo y la expectación que provocaba creaban resentimiento entre muchos de sus compañeros del ejército. En febrero de 1941, mientras el resto del ejército alemán se preparaba para la invasión de la Unión Soviética, Hitler eligió a Rommel para mandar una fuerza expedicionaria motorizada, el Afrika Korps, en ayuda de los aliados italianos en el norte de África. Los británicos habían llevado a los italianos de Libia a una difícil situación. En diciembre de 1940, la fuerza occidental británica, comandada por el mariscal de campo Wavell, había lanzado una ofensiva desde Egipto, expulsando a los italianos de Libia Oriental. Rommel y los primeros elementos del Afrika Korps llegaron al puerto de Trípoli, en Libia Occidental, en febrero de 1941. Impertérrito ante la desbandada italiana, Rommel ignoró sus órdenes y pasó inmediatamente a la ofensiva. Sorprendió a los británicos alejados de sus bases, desperdigados y con muchos de sus tanques averiados, por lo que los barrió sin contemplaciones hasta la frontera egipcia. El desierto proporcionó a Rommel la oportunidad de explotar su olfato para las tácticas basadas en la astucia y el farol. Ocultó la escasez de sus blindados bajo nubes de polvo provocadas por convoyes de camiones, de modo que los británicos pensaran que disponía de fuerzas mucho mayores. A Rommel siempre le gustó la victoria, pero no tanto como cuando lograba engañar a su adversario, provocando una retirada o una rendición prematuras o innecesarias. En los siguientes 18 meses, Rommel conservó la iniciativa y se mantuvo siempre en lo más espeso del combate, convirtiéndose en una pesadilla para su Estado Mayor, que a menudo perdía contacto con él, pero en una fuente de inspiración cuando llegaba a punto para dirigir un ataque. Lo del desierto era un asunto de ida y vuelta, que se reducía a saltar entre puntos de suministro por la costa mediterránea, con ocasionales rodeos por el desierto. La primera ofensiva de Rommel condujo al Afrika Korps más allá de la frontera occidental egipcia, llegando a asediar el puerto de Tobruk, defendido por tropas australianas. En noviembre de 1941, el nuevo comandante británico, general Auchinleck, lanzó una contraofensiva que empujó a Rommel hacia el oeste, pero sin lograr acabar con las columnas del Afrika Korps en retirada. Rommel destacó por su dominio de los frenazos y acelerones en la guerra del desierto. Su utilización de los blindados era sumamente original, llegando a usarlos como cebo para atraer a los blindados británicos y destruirlos con su artillería anticarro. La guerra en el desierto occidental fue una guerra de soldados, en la que ambas partes se respetaron y respetaron a los prisioneros. No se produjeron las barbaridades que hicieron especialmente horrible la guerra en el frente oriental. Sin su uniforme, el zorro del desierto era un tipo totalmente vulgar, un hombrecillo algo calvo, con una cabeza demasiado grande para su cuerpo. Pero en medio de la acción, o cuando volaba hacia el frente en su Füssler Storch, era una figura electrizante. Incluso provocó que Auchinleck tuviera que escribir: «Rommel no me da envidia». En enero de 1942, Rommel reinició la ofensiva. Empujó al octavo ejército británico hacia el este tras una difícil batalla en Gazala,
que obligó a Auchinleck a retirarse a la posición de El Alamein, más allá de la frontera egipcia. Esta vez Auchinleck no pudo salvar Tobruk, pero en julio logró frenar decisivamente al Afrika Korps, demasiado desplegado en la primera batalla de El Alamein. Eso salvó al octavo ejército, pero no a su comandante. El primer ministro británico Winston Churchill decidió cesar a Auchinleck, comparando luego el asunto con tumbar a un noble venado. Auchinleck fue reemplazado por el general Bernard Montgomery, que llegó a África del Norte cuando el peso de los efectivos empezaba a favorecer al octavo ejército. Los cazabombarderos británicos causaban estragos en los convoyes de suministros del Afrika Korps en el Mediterráneo. Rommel era ahora mariscal de campo, pero un bastón de mariscal no reemplaza al petróleo y los tanques que le habían sido negados al Afrika Korps. El cansancio y la enfermedad estaban agotando las fuerzas de su comandante. En cambio, Montgomery resistió las presiones de Churchill para lanzar una ofensiva hasta lograr una destacada superioridad en hombres y material. También él, como Rommel, estaba obsesionado por las irracionales pérdidas que había contemplado durante la Primera Guerra Mundial. Igual que Rommel, era un custodio de las vidas de sus hombres, pero su sistema se basaba más en la prudencia que en la audaz heterodoxia. Monty tenía un retrato de su carismático adversario en su cuartel general móvil para conocer mejor a su enemigo, pero Rommel no le devolvió el cumplido. Rommel, debilitado, se encontraba en Alemania de baja por enfermedad cuando en la noche del 23 de octubre de 1943 Montgomery inició la segunda batalla de El Alamein con un bombardeo masivo de artillería. Rommel volvió apresuradamente al norte de África, pero no pudo taponar la brecha conseguida tras una semana de trabajoso avance de la infantería protegida por los tanques del octavo ejército. Al anochecer del 3 de noviembre, a Rommel le quedaban 30 tanques operativos. El día 4 no tuvo más remedio que ordenar una retirada general. Montgomery había logrado la victoria que le prometió a Churchill. Pero Rommel, enfermo y agotado, no podía prometer más que una retirada combatiendo. Tras una angustiosa espera, Hitler aceptó la petición de retirada de Rommel. La siguiente tarea de Rommel era preservar una fuerza de 70.000 hombres combatiendo en retirada a lo largo de 3.000 kilómetros bajo constantes ataques aéreos. Los criptógrafos británicos de Bletchley Park supervisaron cada detalle de la retirada de las tropas de Rommel, hostigadas pero no destruidas por el octavo ejército. No obstante, el mal tiempo y la prudencia innata de Montgomery salvaron lo que quedaba del Afrika Korps. Mientras tanto, el 7 de noviembre, tropas británicas y norteamericanas desembarcaban en Marruecos y Argelia, colonias francesas dependientes de Vichy. La operación Antorcha amenazaba con atrapar al Afrika Korps en retirada entre dos ejércitos aliados. Las fuerzas de desembarco de la operación Antorcha poseían hombres y máquinas, pero no el temple de combate del Afrika Korps. Cuando se encontraron cara a cara con los veteranos de Rommel en retirada, las tropas novatas del segundo cuerpo norteamericano recibieron una brutal paliza en el paso de Kasserine. Pero Rommel estaba ya al borde del derrumbe físico, como un corredor de maratón que se tambalea hacia la meta. La victoria de Kasserine le dejó la posibilidad de volverse hacia el sur y ajustar cuentas con el octavo ejército, pero el 6 de marzo fue rechazado en Medellín. Montgomery escribió: «Rommel me atacó al amanecer», algo insensato por su parte. «Dispongo de 500 cañones anticarro de 6 libras, 400 tanques, una buena infantería a cubierto en puntos fortificados, así como de abundante artillería. Ese hombre se ha vuelto loco». En menos de un mes, Rommel había abandonado el norte de África para siempre. Lejos de allí, en su cuartel general de Prusia Oriental, Hitler rechazó la posibilidad de una retirada a Sicilia. El Führer había perdido un ejército en Stalingrado, a orillas del Volga, y ahora iba a perder otro a orillas del Mediterráneo.
Cuando Rommel recuperó la salud, se encontró listo de nuevo para el servicio activo. En agosto de 1943 fue nombrado comandante de las tropas alemanas del norte de Italia. Los horizontes estratégicos alemanes se iban reduciendo. En 1942, Rommel había estudiado con Hitler en su cuartel general de Prusia Oriental el Plan Orient para apoderarse de los ricos campos petrolíferos de Oriente Medio. Ahora, el perímetro europeo del Tercer Reich estaba amenazado. Las magníficas ensoñaciones geopolíticas de Hitler se habían evaporado, reemplazadas por el sombrío concepto de la fortaleza europea. Rommel ya no sería el arquitecto de aplastantes victorias, sino de parapetos de cemento. A finales de 1943, Rommel fue nombrado comandante del Grupo de Ejércitos B en el norte de Francia, a las órdenes del comandante en jefe del oeste, mariscal de campo Gerd von Rundstedt. La primera tarea en la agenda de Rommel era reforzar el llamado Muro del Atlántico, el perímetro defensivo occidental del Tercer Reich. Según la propaganda, se extendía desde el Cabo Norte hasta la frontera española a lo largo de 2.600 kilómetros, pero en realidad solo los sectores más delicados estaban fortificados. A pocas semanas de su llegada, Rommel había incrementado la siembra de minas de 40.000 mensuales a más de 1.000.000. Se colocó 500.000 de obstáculos en las playas y se fortificaron los aeródromos dentro del muro. Pero Rommel sabía que el muro no podía defenderse por sí solo de la invasión aliada del noroeste de Europa. Preocupado por la casi total superioridad aérea de que disfrutaban los aliados en ese momento, Rommel, que había sido el maestro de la guerra con blindados motorizados, estaba convencido de que tendría que llevar su artillería y sus blindados hasta las playas cuando los aliados desembarcasen. Solo así podrían ser derrotados. En una reunión en Holanda declaró a los oficiales del 88 Cuerpo: todas sus fuerzas deben emplearse en la defensa de la propia línea de costa. En esta cuestión se encontraba radicalmente enfrentado con von Rundstedt, que prefería mantener atrás una poderosa reserva de blindados para poder atacar rápidamente una vez quedara claro en dónde darían los aliados su mayor golpe. Rommel argumentaba que los ataques aéreos aliados aplastarían cualquier intento de trasladar grandes formaciones de blindados durante el día. Trasladarlos y atacar de noche crearía confusión, pero este acalorado debate táctico no tenía solución satisfactoria. Tampoco se ponían de acuerdo en el lugar elegido por los aliados para el desembarco. Von Rundstedt creía que los aliados cruzarían por el camino más corto, es decir, por el paso de Calais, pero Rommel se iba inquietando progresivamente ante la posibilidad de desembarcos en la costa occidental de Normandía entre Caen y Cherburgo. Al final, él tuvo razón. Los aliados habían decidido ya en el verano de 1943 efectuar el desembarco en Normandía, pero desarrollaron una brillante estratagema para convencer al alto mando alemán de que pensaban desembarcar más al este, cerca de Calais. Fuerzas aéreas de contrachapado aparecieron alrededor del puerto de Dover. Se construyeron muelles de madera destinados a albergar embarcaciones de desembarco creadas con el único propósito de ser vistas por los pocos aparatos de reconocimiento de la Luftwaffe admitidos en el espacio aéreo inglés. Radiocomunicaciones fantasma, emitidas por un puñado de transmisores móviles, crearon un primer grupo de ejércitos norteamericano en el sudeste de Inglaterra, listo para asaltar el muro del Atlántico en el paso de Calais, el punto de invasión preferido por el alto mando alemán. Su muy vistoso comandante, el general Patton, era real desde luego, pero su destino semanas después del día D era Normandía. Los alemanes se tragaron el anzuelo. Mientras tanto, del otro lado de la colina se desarrollaba otra operación de alto secreto, la conspiración para asesinar a Adolf Hitler. Ya se habían visto durante la guerra varios intentos de matar a Hitler, no todos auténticos. En noviembre de 1939 explotó una bomba 20 minutos después de que abandonara su reunión anual con los viejos camaradas nazis de Múnich, pero lo hizo la Gestapo con el objetivo de aumentar la popularidad del Führer. El fiasco de la cervecería y el propagandístico funeral de las víctimas no detuvieron a los auténticos conspiradores civiles o militares. Dos de estos eran los oficiales de Estado Mayor, el general de división barón Henning von Treschow
y el capitán Fabian von Slabrendorf. En 1943 casi logran matar a Hitler durante una de las visitas del Führer al frente ruso. Colocaron una botella de coñac llena de plástico explosivo británico en el avión en el que el Führer tenía que volver a su cuartel general de Rastenburg. Pero el tapón detonador de la bomba era defectuoso, no explotó y el bravo Treskov tuvo que recuperar la botella falsa en Rastenburg. La fortuna parecía proteger la vida de Hitler. El círculo de los conspiradores en el alto mando alemán se amplió. En la primavera de 1944 se unió a ellos el general Karl Heinrich von Stubnagel, gobernador militar de la Francia ocupada. En Berlín, el principal conjurado era el general Ludwig Beck, antiguo jefe de Estado Mayor del Ejército en los años 30. Los conspiradores militares y civiles contra Hitler integraban una serie de grupos con diferentes objetivos, pero todos comprendían que la guerra estaba perdida. Estaban convencidos de que solo podían evitar la destrucción de Alemania y su sometimiento a la Unión Soviética rindiéndose rápidamente a británicos y norteamericanos, pero para ello había que matar a Hitler. Rommel se mantuvo fiel a Hitler, que era más accesible para él que para muchos, pero también era realista. A medida que se aproximaba la invasión aliada, Rommel se encontraba desgarrado entre su patriotismo y su deber de militar profesional. Sabía que Alemania sería aplastada entre la Unión Soviética y los Estados Unidos. Al principio, los sentimientos de Rommel sobre Hitler habían sido sinceros. Rommel, el simple militar, estaba agradecido a su Führer por rescatar y restablecer los destinos de Alemania. Como dijo con orgullo en 1939, los soldados vuelven a valer para algo. Pero la maldad creciente que había acompañado a esta revitalización, que de hecho la había alimentado, era algo que Rommel no podía comprender. Sin embargo, la lealtad de Rommel por el régimen nazi estaba siendo seriamente puesta a prueba. Finalmente llegó a la conclusión de que si los aliados lograban un punto de apoyo en Francia, la única opción de Alemania sería la paz con británicos y norteamericanos. Así podrían volverse los tres hacia el este contra los rusos. Esto hubiera podido ser militarmente realizable, pero políticamente era una fantasía. El razonamiento de Rommel, como su personalidad, carecía de agudeza y esto le arrastraría a un peligro mortal. Rommel ignoraba los planes de matar a Hitler, pero su nuevo jefe de Estado Mayor era un oficial superior perfectamente al tanto de todo, el teniente general Hans Speidel. Speidel, un lacónico paisano suyo de Württemberg, estaba metido hasta el cuello en la conjura para matar a Hitler. Ahora trabajaba con Rommel en el cuartel general de este en el castillo de la Roche-Guyon, cerca del Sena. Los defensores del muro del Atlántico se preparaban para la invasión aliada, pero ninguno de ellos, desde el modesto soldado raso al eminente comandante del grupo de ejércitos B, sabía por dónde vendría. El plan de diversión aliado había funcionado. Pero Rommel tenía que ocuparse de un asunto familiar. El 6 de junio, su esposa Lucy cumplía 50 años. El 4 de junio, Rommel partió de la Roche-Guyon hacia Herrlingen, y Speidel se quedó al mando del cuartel general. Al otro lado del canal había empezado la cuenta atrás del día D. En la madrugada del 6 de junio, paracaidistas norteamericanos aterrizaban en Normandía, en el flanco occidental de la cabeza de puente aliada. Mar adentro de la costa normanda surgía la flota de invasión aliada. El amanecer trajo bombardeos desde el aire y desde los buques de guerra situados frente a la costa. La invasión del noroeste de Europa había empezado en el sector previsto por Rommel. Al final de la jornada, 60.000 norteamericanos y 75.000 británicos y canadienses habían desembarcado. Los Panzers, con los que Rommel había pensado detener la invasión en las playas, se mantuvieron atrás. El cuartel general de Rommel en la Roche-Guyon
parecía contagiado por una extraña tranquilidad. A pesar de que la invasión se confirmaba, Speidel permanecía inactivo, incluso se volvió a la cama. No llamó a Rommel a Herrlingen hasta las 10 de la mañana del 6 de junio. Había 3 divisiones Panzer a tiro de las playas de desembarco. Speidel rehusó enviarlas. ¿Seguía mirando hacia el paso de Calais, convencido de que aún faltaba el ataque principal? ¿O esa indolente reacción a la crisis fue un intento deliberado por facilitar la victoria de los aliados? A las 10 de la noche del día D, un Rommel sombrío llegó a Normandía. Como se había temido, la supremacía aérea aliada comprometía seriamente cualquier traslado de hombres y blindados durante el día. Desplegando su antigua energía, Rommel se lanzó a la batalla que se desarrollaba en los senderos embarrados y por entre los setos del bocage normando. Fue entonces cuando Speidel reveló a algunos miembros de su Estado Mayor que había estado conspirando contra Hitler. La conspiración empezaba a filtrarse al exterior. Mientras los blindados alemanes se agrupaban y reagrupaban, incapaces de golpear a los aliados que avanzaban tierra adentro, Speidel organizó una reunión entre Rommel y uno de sus compañeros de conjura, el teniente coronel César von Hoffaker, ayudante de von Stubnagel en París. Los bombarderos aliados y los esfuerzos de la resistencia francesa estaban desorganizando la estructura alemana en Normandía. El 11 de junio, Speidel llamó al jefe de Estado Mayor de von Rundstedt, el general Blumentritt, para hablarle de su oposición a Hitler, sin mencionar los planes para asesinarle. Mientras Speidel hablaba con Blumentritt, Rommel conversaba con von Rundstedt. Resultó de ello que el comandante en jefe del oeste transmitió un sombrío mensaje al Führer, informándole de que si no se podía estabilizar el frente en Normandía, Rundstedt se vería obligado a tomar decisiones fundamentales. Mientras Speidel y Rommel volvían a la Roche-Guyon, Speidel intentaba atraer a su jefe a la conspiración, jugando con la confusa conciencia del mariscal a propósito de los rumores de campos de exterminio instalados en el este de Polonia. Ese mismo día, más tarde, Rommel transmitió un mensaje de alarma al oficial naval de enlace del grupo de ejércitos B, el almirante Ruge. Paseando por la Roche-Guyon después de cenar, Rommel sugirió a Ruge que el ejército alemán del oeste debería rendirse. Insinuó que los líderes nazis tenían sangre en las manos y añadió: «Yo siempre he combatido limpiamente». Rommel escribió entonces a su mujer, Lucy: «Ha llegado la hora de la política». Mientras, Rommel y von Rundstedt, de acuerdo con el artificio del Plan Fortaleza, al que los dóciles oficiales de inteligencia de Speidel concedían total credibilidad, vigilaban por el noreste la llegada del primer grupo de ejércitos norteamericano de Patton. También parece que por su propia iniciativa, Speidel había mantenido lejos de Normandía a una división Panzer vital, la 116, previendo que la necesitaría para enfrentarse a la guarnición SS de París una vez muerto Hitler. El 15 de junio, Rommel se encontraba tan deprimido por la situación general en Normandía que empezó a compararla con la de los días oscuros de noviembre de 1942, cuando tuvo que retirarse de El Alamein. Solicitó la presencia en Normandía de un representante del alto mando que comprobara en persona las posibilidades de combate de sus tropas. Pero le esperaba una sorpresa. En la mañana del 17 de junio, Hitler llegó a Francia para reunirse con sus generales. El Führer había comprendido que Rommel se encontraba en el mismo estado de ánimo que antes de la retirada de El Alamein, pero la retirada de Normandía conducía directamente a Berlín. Rommel, von Rundstedt y sus respectivos estados mayores fueron a reunirse con Hitler en su cuartel general cerca de Soissons. En este complejo fortificado, a 450 kilómetros de los combates de Normandía, Rommel y von Rundstedt se enfrentaron al Führer. Aparentemente, Rommel recuperó buena parte de su antigua seguridad en presencia de Hitler. Este había desplegado su carisma por última vez. Comunicó a Rommel que miles de cohetes V-1
caían en ese momento sobre la indefensa Londres, exageración que a todas luces dio un nuevo impulso al mariscal de campo. Pero este no duraría mucho. El 26 de junio, los norteamericanos rompieron el frente por Saint-Lô e iniciaron el cierre de la península de Cotentin. En el este, Montgomery empujaba hacia Caen. El fantasma del grupo de ejércitos de Patton seguía rondando el Estado Mayor de Speidel. El 27 de junio, este avisó de la presencia de enormes contingentes en el sur de Inglaterra, listos para la invasión por el paso de Calais. En realidad, solo quedaban al otro lado del canal 12 divisiones, todas ellas destinadas a Normandía. A finales de mes, Rommel y los demás comandantes en jefe del oeste se reunieron con Hitler en Berghof, su refugio en las montañas de Baviera. Rommel le había dicho a von Rundstedt: hay que terminar la guerra ahora mismo. Pienso dejárselo bien claro a Hitler en cuanto le vea. En Berghof, Rommel intentó valientemente enfrentar a Hitler con lo que él sabía que era la verdad. Dijo a Hitler que no podía abandonar la reunión sin hablar sobre Alemania. Hitler le ordenó que saliera de inmediato. La reunión continuó sin él. Ya no volvería a ver a Adolf Hitler. De vuelta en Normandía, Rommel recibió otra visita, la del mariscal de campo Kluge, veterano del Frente Oriental, que llegaba para reemplazar a von Rundstedt como comandante en jefe del oeste. Kluge estaba al corriente de la conspiración, pero se había mantenido al margen. Kluge y Rommel no llegaron a entenderse. Para entonces, tanto Stumpnagel en París como Speidel en el cuartel general estaban perdiendo la esperanza de ganarse a Rommel. De nuevo se envió al convincente Hoffaker a la Roche-Guyon para intentar integrar a Rommel en el círculo de conspiradores. Esta misión selló el destino del mariscal. Hoffaker volvió a París pensando que había logrado convencer a Rommel. No obstante, Rommel siguió ignorando el plan para asesinar a Hitler, una acción que él jamás hubiera apoyado. Pero en París, Hoffaker contó a sus cómplices que Rommel se había puesto por completo a su disposición, nada más lejos de la verdad. Hoffaker viajó entonces a Berlín, en donde se reunió con su primo Klaus von Stauffenberg, un veterano herido en el Frente Oriental que había sido designado para asesinar a Hitler. El 16 de julio, Stauffenberg informó a los conjurados que los mariscales de campo del oeste estaban con ellos. Obsesionado por la visión de la derrota en Normandía, Rommel se sentía desgarrado entre su inalterable lealtad a Hitler y su deber como militar profesional. El 16 de julio, Rommel envió un ultimátum a Hitler mediante un informe a Kluge. Nuestras tropas combaten heroicamente en todas partes, pero la desigualdad de la lucha está precipitando el final. En mi opinión, deben deducirse las consecuencias políticas de la situación. Como comandante en jefe del grupo de ejércitos, me veo en la obligación de hablar claro. Pero el tiempo corría deprisa para Rommel. Los cazas aliados ametrallaban sistemáticamente las carreteras por las que recorría 400 kilómetros diarios en su potente vehículo de Estado Mayor. En tierra, el SAS, Special Air Service británico, vigilaba la Roche-Guyon en espera de un comando de choque cuya misión era asesinarle. Uno de los oficiales superiores en los que Rommel confiaba era Sepp Dietrich, comandante del primer cuerpo Panzer SS. También era uno de los más antiguos seguidores de Hitler. El 17 de julio, Rommel le preguntó si seguiría obedeciendo sus órdenes, aunque éstas entraran en contradicción con las de Hitler. Dietrich contestó que sí. Mientras tanto, la sangrienta batalla por Caen llegaba a su punto culminante. El antiguo adversario de Rommel en el desierto occidental, Montgomery, había concluido los planes de la operación Goodwood, una ofensiva de blindados que debía arrollar a los obstinados defensores de Caen que habían sobrevivido a los bombardeos y persistir en el ataque durante 3 semanas. Pero Rommel ya no participaría en esta batalla. Tras la reunión con Sepp Dietrich, Rommel volvió a la Roche-Guyon.
A las 6 de la tarde, su coche oficial fue atacado por 2 Spitfire. El conductor murió y Rommel sufrió graves heridas en la cabeza. Uno de los pilotos lo tomó como blanco por la cámara de su ametralladora. La suerte de Rommel se había terminado. El poder aéreo aliado, que tanto temía, había logrado eliminar una pieza vital del tablero de Normandía. Rommel volvió en sí el 18 de julio en el hospital de la Luftwaffe en Bernay. La lucha por Caen fue su última batalla. 2 días después, von Stauffenberg dejaba un maletín con una bomba bajo la mesa en torno a la cual Hitler mantenía su reunión diaria en el cuartel general de Prusia Oriental. La explosión reventó el barracón y mató a 3 oficiales, pero no a Hitler. Al día siguiente, el Führer recibía al dictador italiano Mussolini en Rastenburg. La conjura contra Hitler había fracasado. En Berlín, las tropas leales a Hitler se movieron velozmente contra los conspiradores. Muchos de los cabecillas, incluido von Stauffenberg, fueron ejecutados sumariamente. Otros se enfrentaron a la tortura y a un juicio en Berlín ante el Tribunal del Pueblo, presidido por el nazi fanático Roland Freisler. El personal reino del terror de Roland Freisler llegó a su fin cuando éste cayó bajo las bombas de una incursión poco antes de abrir la causa contra Fabian von Slavrendorf. El valiente von Slavrendorf sobrevivió a la guerra. En Francia, von Kluge, que se había mantenido apartado de la conspiración, se suicidó al recibir la orden de su relevo y regresó a Berlín. Rommel, recobrándose de sus heridas en Herrlingen, fue considerado sospechoso. 2 días después de la explosión de Rastenburg, le había comentado a Speidel que el incidente tendría consecuencias inimaginables. El miedo se apoderó de los conspiradores. Convocado a Berlín, von Stubnagel cometió un chapucero intento de suicidio. En su consiguiente delirio se le oyó murmurar el nombre de Rommel. Hoffaker, a quien se apremió para que huyera, se quedó y en un intento por salvar el pellejo denunció a Rommel. Hoffaker fue ahorcado en diciembre. Los informes de la Gestapo sobre los intentos de suicidio y consiguientes interrogatorios fueron transmitidos a Hitler. El 12 de agosto, Heinrich Himmler, jefe de las SS, vino a ver a Hitler. En su maletín llevaba un cuaderno en el que podía leerse Punto 6, Oeste, Kluge y Rommel. La sombra se cernía sobre el zorro del desierto. Y sobre el general Speidel, que tras ser interrogado por la Gestapo, compareció a principios de octubre ante un tribunal de honor militar. Inevitablemente el juicio a Speidel se convirtió en el juicio a su jefe, Erwin Rommel. Speidel, el gran superviviente, logró zafarse. Rommel, sin amigos en el tribunal de Hitler, estaba condenado. Rommel se encontraba convaleciente en Herrlingen desde el 7 de agosto y sabía que la Gestapo le vigilaba constantemente. El 7 de octubre, Rommel fue convocado a Berlín por el general Keitel, jefe de Estado Mayor de Hitler. Rehusó presentarse, alegando mala salud. Ya se estaban haciendo planes para el funeral de Rommel. El 13 de octubre, el general Wilhelm Burgdorf, primer adjunto de Hitler, viajó a Herrlingen desde Berlín. Burgdorf iba acompañado por el general de división Ernst Meisel, jefe de la oficina legal del Departamento de Personal del Ejército Alemán. Burgdorf y Meisel llegaron a casa de Rommel el 14 de octubre a mediodía. El mariscal de campo los recibió con su uniforme del Afrika Korps. Antes de marchar con los 2 generales, Rommel informó a Lucy y a Manfred de su destino. Le habían concedido la elección entre un juicio y el suicidio. Había elegido el suicidio. La muerte le esperaba 200 metros más allá, en la carretera, en el asiento de atrás de la limusina de Burgdorf, por cápsula de cianuro.
Hitler hizo que muchos de los conspiradores fueran ahorcados con cuerdas de piano y luego se deleitaba con las películas de sus agonías. Rommel, que nunca había pensado en la muerte de Hitler, siguió siendo un héroe para el pueblo alemán y se le hizo un funeral a la altura de su prestigio. Manfred, que era bombero auxiliar, y su madre le acompañaron hasta el final. Antes de partir con Burgdorf y Meisel, Rommel le había dicho a Lucy que no tenía miedo de un juicio y que era inocente de toda implicación en la conjura para asesinar a Hitler. Pero Rommel se había preparado para apoyar la eliminación de Hitler como paso previo para negociar la rendición con británicos y norteamericanos. Había comentado abiertamente estos proyectos con una serie de personas, por lo que, como él mismo sabía muy bien, se trataba de un acto de traición. Tenía pues que pagar el precio. Rommel nunca temió a la muerte. Sus alas le habían rozado demasiadas veces. Fue un patriota y, sobre todo, un brillante general.